encantada de verte y feliz nuevamente de compartir con ustedes un tiempo más de mujer de propósito. Y en Elena, realidad, Rosabeth, estamos en un tiempo muy propicio en el que hemos festejado el Día de la Patria, hemos festejado el Día de la Madre, en un cierto tiempo ya festejaremos también el Día del Padre, ¿verdad? Y entonces, todo festejo es festejo. qué hermoso sería hablar en este día de un tema que le compete a todos, porque queremos hablar de la mujer que es de Dios y del hombre que es de Dios. Significa que queremos hablar sobre la misión de los esposos con fe y también de la mujer que tiene fe. Y qué bueno, Rosa, que podamos decir fundamentalmente que el papel de toda familia que cree en Dios es la de educar a los hijos en la fe y en los valores. Tremenda tarea. Tremenda tarea. Entonces, y no solamente en la fe, sino que también en los principios evangélicos, en todos los principios evangélicos. Y en ese sentido es que los esposos cristianos estamos llamados a hacer discípulos de aquel que Dios envió para que pueda enseñarnos ese evangelio que es Cristo Jesús. Bueno, dice así que yo no puedo ir a la farmacia a comprar fe, ni puedo. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír la palabra de Dios, el famoso Shema que usan los judíos. Oye, y lo que menos podemos hacer, tanto la familia, la nueva generación, es escuchar. Queremos hablar y hablar y hablar, pero Dios nos puso dos. Oye, y al oír la palabra de Dios produce fe. Es el efecto de la palabra de Dios la que produce fe. Porque fe viene a ser una confianza, una esperanza, un consuelo, una fortaleza para el ser humano viviendo en esta situación que se vive ahora. Y en realidad que tenés razón cuando estás diciendo que leyendo la palabra, conociéndole al Maestro, conociéndole a nuestro Señor, porque Él dice justamente cuando se está despidiendo ya de los discípulos, dice, He aquí ya a no tu los mano. llamo siervos, los llamo amigos. ¿Y por qué les llamo amigos? Porque les he dado a conocer todo lo que sé de mi Padre. Qué bueno. Significa que Él es el que nos hace saber lo que Dios Padre quiere. ¿Y por qué no hablar también de ese espíritu de amor, de ese Espíritu Santo que nos envía tantísimos dones y que nos ha enviado en Pentecostés? Nosotros sabemos que esos 50 días que va después de la resurrección de La nuestro Señor ascensión de Cristo Jesucristo, Jesús. primero es la ascensión y a los 50 días es el Pentecostés. ¿Y qué es el Pentecostés? Es que Cristo ha cumplido su promesa en decir, yo les voy a enviar a alguien que les recordará todo lo que yo he dicho estando con ustedes en vida, ¿verdad? Por eso es que al Espíritu Santo se le llama el Paráclito y nos envía tantos dones para que nosotros como esposos y padres de familia podamos vivir esa fe hermosa que vos estás diciendo. Y solamente conociendo su palabra, realmente eso es la vida eterna. No es que tenemos que esperar a que un día podamos irnos En su presencia o que Él en su venga. presencia, ¿verdad? Sino que acá ya estamos viviendo. Y en este sentido, lo que yo quiero también decir, algo importante, que nosotros como padres de fe tenemos que transmitir esa fe a nuestros hijos. Pero, ¿qué es lo que sucede muchas veces? Hay padres que quieren darle muchos conocimientos, quieren darle la mejor escuela, ¿verdad? El mejor colegio, ahí donde aprenda mejor, ¿verdad? Pero parecería ser que no va mucho con
darle el testimonio de vida y de fe para que ellos también, en los momentos en el que se encuentran con dificultades, que se encuentran con crisis, puedan responder positivamente. Porque ahora todo el mundo parece que vive tan desesperanzado. Yo no sé si vos te das cuenta que en el ambiente hay tantas dificultades, tantos problemas económicos muchas veces que les hacen vivir Problema desamparados. existencial, ¿de dónde vengo, a dónde voy? Mm. Cuba. Bueno, lo que yo entiendo es que la palabra de Dios tiene poder. ¿Por qué? Porque por la palabra fue hecho el mundo. La palabra es Cristo, es el verbo hecho carne. Que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, el propósito del amor de Dios es regalarnos la vida eterna. Aparte de los dones, la gracia que debe dar fruto. Porque si yo tengo el don, tengo la gracia del Espíritu Santo, tengo que dar fruto. Acordate que dice que por su fruto lo conoceréis. Y qué bueno es que también nosotros desde que comenzamos con aquel primer libro de, Génesis. del Génesis, ya estamos viendo por qué nos había hecho varones y mujeres. Porque varón y mujer los Los creo. creó, dice, y les bendijo y les dijo, crezcan y multiplíquense. ¿Qué es lo que significa? Que Dios es un Dios familia Claro. y quiere que el ser humano también reproduzca esa imagen, porque Dios Tanto, es Padre, Hijo y Espíritu tanto en Santo, el Antiguo ¿verdad? Testamento como en el Nuevo Exacto, Testamento, yo seré padre para ellos. Por eso nos enseñó el Padre nuestro. sí. No es Padre mío, ni Padre tuyo solamente, nuestro, porque somos todos hermanos. Y vivimos en comunidad. Pero también tenemos que saber que desde un comienzo estuvo aquel que trató de tentarle a nuestros primeros padres. ¿Para qué? Para que desobedecieran el mandato. ¿Y cuál es esa desobediencia? Querer ser como Dios. Porque en esa vanidad que el hombre por naturaleza tiene, de ser autoindependiente y tener esa vanidad de que yo puedo y no se puede, nada, solamente con la gracia de Dios se puede. Eso es para el ser humano muy humillante. Somos creados a imagen y semejanza, En realidad que pero queremos tener el mismo poder que Él tiene. pero los que tenemos fe, en realidad que somos obedientes a nuestro Señor. Y acá es que yo tengo que decir también algo tan importante. Vemos cómo nuestros primeros padres conciben el hijo. Le conciben a Caín, ¿verdad? Y es realmente hermoso tener que ver cómo aquella primera mujer da gracias por ese hijo que le nació y dice en la palabra, este hijo se lo debo a Yahvé. Cómo ella dentro de esa humildad que estaba ya en funcionamiento después de haber caído y después de haberse seguramente que arrepentido, ¿verdad? Entonces ella reconoce de que esa vida no era algo que ella produjo de por sí sola con su esposo, sino que el alma del mismo Dios entra dentro del ser humano para darle vida. Hace poco estuve escuchando en un video científico que mostraba unos científicos que se dedican a la embriología, diríamos, cómo A los gametos. en el momento en el que el espermatozoide entra dentro del óvulo para producirse la vida humana, aparece como un destello en ese momento y entonces es la certeza de que ahí comienza la nueva vida, que ese destello es el destello de la infusión del alma, ¿verdad? En ese nuevo ser, El soplo de vida. el soplo de vida. Pero ahora recién, después de tantos siglos y siglos, la ciencia puede reconocer en ese momento tan hermoso de la generación de una nueva vida. Por esa razón
es que las personas que realmente tenemos fe, no es que solamente le estamos transmitiendo a nuestros hijos esa fe, sino que también tenemos que darle testimonio con nuestro ejemplo, porque dice que la palabra convence, pero es el ejemplo el que arrastra. Esa es la causa por la cual los padres tenemos que ir procurando dar ese testimonio de amor, porque es testimonio de amor el que se le está dando cuando se le está instruyendo a los hijos en las virtudes. Bueno, vos empezaste con el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo ya estaba en Génesis, se movía Sí, sobre claro, las aguas. claro, así mismo es. Bueno, entonces el Espíritu Santo en Pentecostés es el que abre los ojos a nuestro entendimiento para Sí, dar razón de nuestra fe. exacto. ¿Qué significa eso? Yo creo en la palabra de Dios, conozco la historia de la vida de Eva y la vida de quien es el que le mató a su hermano Caín Caín, le que el mata a primer Abel, hijo que le mató a Abel. ¿Por qué? Porque él quiso agradar también a su manera a Dios. Envidió lo que su hijo, su otro hermano trajo un corderito, que representaba ya el cordero que quita el pecado del mundo. pero también tenemos que saber que en ese primer El otro se homicidio, sacrificó, prendió un árbol, dio fruto, esperó y trató de traer lo mejor. Pero Dios no se agradó de eso, porque el simbolismo del Cordero de Dios que quita el pecado lo trajo Abel. Entonces ahí empezó la rabia, la ira, la envidia, la la envidia. contienda, la competencia. Pero eso vemos Entonces en, ella le heredó mal a mamá, porque la mamá cayó queriendo saber más de su marido. pero Ahí caemos en pecado, en todos los tiempos hemos vivido eso que vos estás diciendo. hasta ahora. El de la soberbia, el orgullo, la La envidia, vanidad la vanidad, ¿verdad? Y nosotros tenemos que saber también algo tan fundamental, elemental. sí, que esa transmisión de la fe solamente se hace en el padre y en la madre que realmente oran. Porque orando es como podemos saber también esa voluntad de nuestro Señor. Y qué importante que es que tengamos fundamentalmente ese don también del consejo, porque ese es un don también del Espíritu Santo, porque de ese modo, cuando nosotros incentivamos nuestro diálogo conyugal primero, entre marido y mujer, podemos aconsejarnos mutuamente para que nuestras decisiones sean las más correctas. Yo por eso siempre digo que cómo me hace falta hasta hoy Tu marido. mi esposo, Pero ¿verdad? acordate que tu marido es tu hacedor, es Cristo tu Sí, novio. sí, ahora. Ah, Pero qué importante que es, sí que mi eh, esposo es Cristo, bueno, mi hacedor. eso es lo que vos constantemente estás diciendo Sí, y no le gusta porque soy porque sos viuda. viuda, bueno. Pero qué Y vos bueno, también sos viuda. sí, pero qué bueno que es que nosotros entre esposo y esposa podamos dialogar mucho, porque ese diálogo es la base del entendimiento. ¿Y sabes qué Cuando cosa? hay respeto, Cuando hay respeto, claro, el porque respeto es lo más fundamental. Si es que no hay respeto, no puede haber lógicamente un diálogo, que no hay diálogo. diálogo, sino que si no hay respeto, yo levanto la voz, yo quiero imponer, yo quiero hacer que el otro haga como yo quiero Vos y sos psicóloga, viceversa. mamá. ¿Cuál Sí. sería la razón de que yo le desagrado a la gente por una voz fuerte? Que quiero imponer mi idea. ¿Cuál es el motivo de que a mí me pueda hacer eso? Siendo que yo recibí la naturaleza de Dios. Y nosotros sabemos perfectamente que también de nuestros primeros padres hemos recibido alguna vulnerabilidad, alguna debilidad que nos hace El caer muchas ADN. veces en la soberbia, en el orgullo, y es cuando yo me quiero imponer al otro. Pero los esposos que creen realmente en Dios se respetan, porque ese va a ser el pilar tan fundamental entre marido y mujer. ¿Para qué? En primer lugar, para que tengan un diálogo profundo, no solamente para incentivar su amor conyugal,
sino que para ponerse de común acuerdo a cómo nosotros tenemos que guiar a nuestros hijos. Eso en cuanto a la comunicación. Ahora pregunto yo, Elena, ¿cuáles fueron los elementos que Dios usó para comunicarse con el hombre? Bueno, dice que Dios bajaba todas las tardes al Hola, Edén ¿dónde estás tú? y hablaba con el hombre. Y mira, qué bueno que estés trayendo ese tema, porque dice que en ese entonces Adán y Eva hablaban con tanta armonía con nuestro Señor. ¿Por qué? Porque no tenían nada para esconder en su vida, ¿verdad? Eran francos, eran limpios, eran libres de todo mal, ¿verdad? Pero después viene lo de la tentación y caen en esa tentación de la soberbia, el querer ser más que Dios, ¿verdad? Se Pero dejan mira que Dios engañar. no le culpó a la mujer, sino al varón, lo hizo responsable. ¡Wow! Sí, porque en Romano dice, Miren, el hombre Adán sí, pecó, sí. no dice Eva pecó. Pero nosotros sabemos también que La ambos, instrucción recibió Adán, ambos se culparon mutuamente. ¿Y qué es lo que no le sucede? culparon a Dios, la mujer que tú me Esperen, diste, sí, a Dios le culparon. la mujer que tú me diste, pero la mujer que dijo, la serpiente. Es decir, que cuando hay cosas que esconder, Busca se culpable. acaba la armonía primero entre los dos, entre marido y mujer. Y después se acaba la armonía también con Dios. Ya no se dialoga con Dios. Y como que no se dialoga con Dios, la armonía se acabó. Pero en ese sentido es que nosotros tenemos que procurar decirle a nuestro Señor cada mañana al despertarnos, Señor, sé dueño de mis pensamientos, de mis sentimientos, de todo lo que yo soy, porque soy débil, soy vulnerable. Y si vos no me ayudás, Es no reconocer mi sé, condición. exacto, no sé si voy a poder cumplir lo que vos me estás Si vos mandando. no me ayudas, ¿verdad? Y por eso es que es lindo también recordar un poco esas palabras de Pablo, de este San Pablo. Él reconoce su vulnerabilidad, porque él dice, cuando soy débil es cuando soy fuerte. ¿Y por qué dice cuando soy débil es cuando soy fuerte? Porque él se reconoce a él como ser humano débil, pero poniendo su confianza en el que el Señor le va a ayudar a que pueda ir sacando de su camino todos Obstáculo. esos obstáculos como el orgullo, la soberbia, la intolerancia, la falta de este respeto, entonces va a ser mejor, ¿verdad? Cuando soy débil es cuando soy fuerte. Y también tenemos que saber que en este camino de esposo y esposa y de padres que tenemos fe en Dios, vamos a tener problemas, vamos a tener tribulaciones, vamos a tener momentos de Lo que crisis. pasó Cristo, el Sí, desprecio, el menosprecio, el menoscabo, la humillación, porque pasar por la cruz, hay veces que los jóvenes se casan creyendo que todo les va a color ir de bien, rosa. que va a haber nada más que rosas y rosas y rosas como tu nombre, ¿verdad? Pero hay espinas, ¿eh? Pero hay espinas entre las rosas. Y por esa razón, qué distinto que nos comportamos cuando somos personas de fe. ¿Por qué? Porque ponemos nuestras situaciones, nuestros obstáculos, nuestros momentos de crisis, ponemos en manos de nuestro Señor. Entonces el mundo de ahora necesita de esos afectos que Dios da como gracia y que tiene que dar fruto, En apacible. realidad que sí, pero no es el mundo solamente de hoy. Siempre el mundo necesitó de la presencia de nuestro Señor, porque en la Biblia todito estamos identificados, Descalificado identificados. Todo lo que sucede en la y Biblia descalificado. es Por lo que eso vino todavía Jesús. hace hasta hoy día el hombre, ¿verdad? Y qué bueno también es saber que muchas veces dentro de esa nuestra vulnerabilidad metemos la pata. Y esto que me recuerda un poquito a Salomón. Porque Salomón No sé cómo hizo. cuando era joven, entonces él pide nada más que sabiduría, toma y le pide
a nuestro Señor que le dé sabiduría para manejar para el que pueda regir pueblo, su pueblo y le da sabiduría. para Y manejar el sí, pueblo, pero sí, no para manejar pero, su vida, pero porque todo el atendeme, mundo atendeme. Ahí viene lo más interesante. Maneja a su pueblo y por añadidura dice que le da toda la prosperidad que él tenía, pero también tenemos que entender algo importante, ¿verdad? ¿cuál es? Lo más Cómo importante de Génesis y de Apocalipsis. lo que pasó con Salomón. Quiero decir Ah, lo que pasó con Salomón porque en la vejez, ¿qué le sucedió? Se dejó guiar por las mujeres paganas, porque tuvo muchas esposas, muchas concubinas que eran paganas, que estaban sirviendo a otros dioses, inclusive les ayudó a erigir estatuas de dioses ajenos y dice en la palabra que se desvió su corazón debido a ese contacto con las mujeres paganas. Entonces, ¿qué entonces dime con quién anda y te diré quién exacto? eres. Dime con quién anda y te diré quién eres. Por eso tenemos que fortalecernos en la fe, porque también en su palabra dice, yo no les puedo dar en este momento cosa tan consistente porque ustedes son todavía como niños de pecho que recién se están formando en la fe. Entonces les tengo que seguir ayudando. Por esas razones que tenemos que pedir tener cada vez más una Yo fe quiero fuerte. contarte un secreto que yo Mm, descubrí. Jeremías 31:33 dice, he aquí que viene un día. mm, Yo escribiré mi ley en su mente y corazón. mm, Ellos me serán por pueblo y yo les seré por Dios. Ya no va a ser Salomón, Dios. mm. Muy bien. En el Nuevo Testamento, en Hebreos 8:10, también dice la misma cosa. Yo escribiré mi ley, porque antes Moisés escribió sobre En tabla tabla. y fue la ley, Mm, ¿verdad? Cumplir la ley. Pero ahora es la gracia, el amor inmerecido, incondicional de Dios sobre cada uno de nosotros. Así es que qué pecado más grande será rechazar esta gracia inmerecida, porque nos escribió acá en la mente para discernir lo que es bueno y lo que es malo, y en el corazón para sentir esa ternura del amor de Dios, que se transmite y se ve, ujú, porque el ser humano ahora se volvió muy egoísta, egocéntrico, ujú, ególatra. ujú, Salimos de la idolatría, entramos en la egolatría, mm. que al final es lo mismo. Pero mira un poco, en el último momento, ya cuando Jesús sabía que iba a irse al Calvario, Pidió perdón por vos y por mí. él hace su oración sacerdotal. ¿Y Perdónalo, qué Señor. dice? Eh, Es Padre, oro por ellos que En se van a Juan quedar, 17 claro, dice Jesús, dice que se van a quedar en no el te pido mundo. que lo Mm, quites del mundo, mm, sino que lo guarde. exacto, Somos guardados por el sí. poder del Mm, amor y la gracia mm, y misericordia mm, de Dios. Eso es una mm, garantía. mm. No podemos salir del mundo, pero estamos guardados. Y eso es lo que estamos viendo ahora, que muchos no son No, y por guardados. eso dice, ya no son del mundo, dice. No es que no sean guardados. El Señor les quiere Pero guardar. estamos Pero, todavía acá, Elena, qué en es el lo que mundo. pasa? No, pero no es eso, Sí, Rosa. Lo que acá tenemos que ver también, ¿cuántos son los padres de familia? ¿Cuántos son los esposos? Pero voy a irme más. ¿Cuántos son los novios que fundan su noviazgo en el Señor? ¿Verdad? Entonces, lógicamente no va a que fracasar. no pueden recibir la gracia de que les guarde, porque Él les quiere guardar, pero Él es un Dios tan respetuoso de nuestra libertad, que espera que nosotros tendamos a Él por nuestros propios medios. Él no nos obliga. Hace poco tomaba y me decía una persona que se está separando del marido, dice, ya le recé demasiado a Dios, ya no creo más en él, porque no me dio lo que yo estaba Y eso pidiéndole. es una parte muy egoísta, porque no Entonces, dijo qué es lo que Dios me quiere decir con esto. exacto. Y yo le contesté, nosotros no podemos imponerle a Él cuándo Él nos quiere dar y cómo es que nos va a dar. Seguramente que te está teniendo en el crisol de la prueba para fortalecer tu fe. Amén. Última parte que quiero decirte es lo siguiente.
Es difícil justificarnos. Dice que la ley nadie pudo cumplir, por eso vino a morir Jesús en la cruz para cumplir Él en su vida. Mediante eso yo tengo la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué pasa ahora? Dice Pablo, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque no hago lo que quiero, esto que no quiero justamente, esto hago. Sí. Porque tengo mi naturaleza caída que me lleva a la tierra. Ahora está la palabra de Dios que guarda mi corazón y mi mente, porque hay tanta locura ahora. Dios mío, desesperación, angustia, soledad, tristeza, y la gente se está suicidando. Mayor porcentaje de jóvenes. ¿Qué quiero decir con esto? Que en Romanos 8 sigue el capítulo, de que la ley del espíritu de vida, que vos hablaste del espíritu, en Cristo me libertó de la ley del pecado y muerte. 3 cosas me libertó. De la ley, porque Cristo ya lo cumplió en la cruz. Del pecado, porque Él ya pagó el precio de mi rescate y me guarda. Después, ¿qué era? La ley del Espíritu de Cristo me libertó de la ley del pecado Y de y la muerte. muerte. Porque yo no voy a morir. Yo voy a pasar a otro estrado. Esa es la parte maravillosa. Esa es nuestra fe. No Esa es es que nuestro comamos y consuelo bebamos que también. mañana moriremos. No. Sí, Seamos gozosos, felices en medio de la tribulación porque tenemos una esperanza, un consuelo por eso también y dice un amor de todo es Dios. vanidad, todo es vanidad, ¿verdad? Salomón dijo eso cuando Sí, tuvo tanta esposa. sí. Vanidad, vanidad, todo es Pero vanidad. acá lo que tenemos que hacer, ese rescate tan importante para la familia. Yo quiero volver al tema de la familia. Imagínate vos que en Efesios 5, cuando nos está hablando del deber de los esposos, ¿verdad? Y el Dice, esposo fiel que va a venir a buscar a su el novia. esposo dice, ame a su esposa. Después, a continuación, dice que las esposas se sometan a sus maridos. Y acá es donde muchas veces no comprendemos lo que es el sometimiento al esposo, porque sigue la palabra diciendo que los esposos sean cabeza de hogar, como Cristo es cabeza de su iglesia. Y dio su vida por ¿Y ella. cómo es Cristo con su iglesia? Da su vida por ella. Imagínate qué responsabilidad tienen los varones, qué responsabilidad tienen los esposos. ¿Será que ellos están siendo los sacerdotes en ese hogar? ¿Será que ellos están hablando con los hijos de la fe? ¿Será que ellos están procurando que esos niños vayan creyendo en Dios y que vayan creciendo también en virtudes? Porque es tan importante, todos vamos a tener en algún momento dado nuestras grandes tribulaciones y nuestras grandes pruebas. Pero antes esas pruebas, me hace recordar de aquel famoso dicho en el que uno le protesta a Cristo, toma y le dice, huellas en la playa, se llama, ¿verdad? Sí. Dice que cuando más necesité, yo me iba caminando solo por la playa y vos no estabas a mi lado. Sin embargo, le llevaba upa. Y le dice Jesús, es que yo te tenía alzado y eran mis huellas las que estaban dentro de la playa. ¿Qué es lo que significa eso? Que nuestro Señor siempre va a estar al lado nuestro, siempre nos va a dar el ánimo para que seamos mejores esposos, Y mejores mejores padres de esposos. familias, ¿verdad? Para que podamos dar testimonios de amor a nuestros hijos, pero también basar nuestra vida espiritual en la oración. Bueno, vos hablaste sobre Salomón, él fue un líder, pero hay que ser un gran ser humano antes que ser un líder. Tener un corazón de Dios lleno de ternura, de amor, de paz y tolerancia. Eso es lo que no hay más ahora. Y sabes que esto me recuerda lo que dice Proverbios 17. Proverbios 17 dice, los hijos de los hijos son la corona de los ancianos. Y Abuela, yo siempre soy, pienso, tengo mucha corona. nosotras que ya somos hoy abuelas, Sí. ¿verdad?
cuando a mí toman y me dicen, sacate del camino, abuela. Sí, le digo, soy abuela de 5 nietos, ¿verdad? Entonces yo no tomo a mal que me llamen abuela, porque las abuelas somos sabias. Y no solamente somos sabias, Como la sino abuela que Eloísa. imagínate vos que los nietos nos proveen la corona de los ancianos. Quiere decir que somos reyes, somos emperadores y emperatrices, ¿verdad? Entonces, por eso que tenemos que estar contentos, por eso que tenemos que amar la vida, por eso que les tenemos que decir a nuestros hijos, no teman a la vida, porque Cristo ya nos dijo que Él vino para traernos vida en abundancia. No temamos tener los hijos, porque este es un mundo en el que casi nadie quiere tener ya hijos. Sin embargo, los hijos son el lazo más precioso del matrimonio que les une a marido Es y a el mujer sello de la en Dios. familia Es el sello de la que da familia. identidad. Entonces, en este tiempo en el que está por llegar también el Día del Padre, ya hemos pasado el Día de la De la Madre. madre Estoy segura que virtuosa. han festejado grandemente, ¿verdad? Y ahora llega el Día del Padre. Entonces podamos decirle a esos padres, sean queridos padres de familia, cabeza de hogar como Cristo es cabeza de su iglesia. Amén. Qué lindo. Gracias, Entonces, María Elena. gracias Rosa, hemos pasado una amable tarde entre las dos. Feliz entregando la En- palabra de Dios, Exacto. siendo el ángel, no el que le tentó a Eva, sino el ángel que le anunció a María que sea hecha tu voluntad. Y también nosotros somos ángeles anunciándole la palabra de Dios que da vida, esperanza, consuelo y fortaleza. Y en Amén. realidad que esa es la forma en la que podamos tener una hermosa sociedad basada en virtudes, porque Morales. de familias sanas tenemos una sociedad sana, de familias enfermas, a la inversa tenemos una sociedad enferma. Pero nosotros, los creyentes, seguimos teniendo la esperanza de que todo va a ser de acuerdo al querer de Dios. Hasta la próxima, queridos hermanos. Dios le bendiga, le amamos y ustedes también esperemos que sí. En Mujeres de Propósito. De propósito.